Bienvenidos a este nuevo programa. Hoy vamos a platicar de una de las historias más eróticas que he leído, Las Edades de Lulú, primera novela de la escritora madrileña Almudena Grandes. Algunos de nosotros conocemos esta obra gracias a la película que salió a la luz en 1990. Sí, la pantalla grande ya existía. Una película dirigida por Bigas Luna y protagonizada por Francesca Neri, que da crédito a Almudena como co-guionista. Solo que, en palabras suyas, el guión que ella escribió no se rodó, porque a los productores les pareció que tenía diálogos demasiado literarios. Esta película fue un escándalo en su momento. Claro que ayudó a que el libro se vendiera y el nombre de Almudena resonara, pero les tengo noticias. Como de costumbre, la película no se acerca a lo que leemos, así que vámonos con el libro. Lulú se nos presenta como una mujer adulta viendo una película pornográfica y nos describe no solo las imágenes que está viendo, sino su propia percepción de estos personajes que finalmente son actores que siguen un guión. ¿Quién, en su sano juicio, se pregunta por el pasado o presente de un personaje en una película porno? Lulú es una mujer con una imaginación desbordada que además sueña despierta. Este dato es importante porque a lo largo de su historia nos enfrentamos a situaciones parecidas. Ahora, una escena en esta película pornográfica, no les digo cuál, despierta en ella emociones que la llevan a crear una fantasía. No les digo de qué va. Lulú nos da algunas pinceladas de su presente para llevarnos 15 años atrás y platicarnos su historia con Pablo, el gran amor de su vida. Un hombre mucho mayor, mejor amigo de su hermano y por lo mismo muy cercano a la familia. Por esta razón, Lulú consigue escapar con él a un concierto una tarde que marcaría el resto de su vida. Lulú tiene 15 años y Pablo 27. La diferencia es enorme. Ella es una niña en un mundo de adultos, jugando a ser adulta en una edad vulnerable. Cito: no era placer, era más bien una sensación insoportable, nueva, incluso molesta, a la que, sin embargo, no era posible renunciar. Lulú es curiosa y activa sexualmente desde pequeña, disfruta experimentando, pero esta primera vez con Pablo no se trata de un encuentro cualquiera. Almudena dedica páginas enteras que leemos y releemos para visualizar una de las escenas más eróticas que he descubierto en la literatura: la pérdida de la inocencia en una perfecta ceremonia de posesión, en la que escuchamos a Pablo decir a Lulú que es una niña especial, casi perfecta, y que a él le gustan las niñas, sobre todo si les va a echar a perder. Este comentario la marca de tal forma que decide nunca crecer y siempre estar dispuesta, sobre todo si se trata de echarla a perder, porque cada vez que ella sigue sus instrucciones, él la premia diciéndole: buena chica. Poco después, regresamos con una Lulú adulta que nos presenta a otro personaje importante en la historia, Eli, un transvesti que se convierte en amigo de la pareja y con el que ella juega en la parte trasera del coche, con el permiso de Pablo, mientras él conduce. Ahora, cito: yo ya no podía pensar, no podía decidir, pero sentía, y el recuerdo de la violencia añadió una nota irresistible a la presencia del placer para desencadenar un final exquisito y atroz. Cuando Lulú descubre el placer en el dolor, regresamos al inicio de esta historia, porque a partir de que Pablo cruza una línea que jamás debió cruzar y que a mí, por lo menos, me costó mucho trabajo digerir, ella da rienda suelta a esa fantasía que le provocó aquella película pornográfica y comete el mayor de los errores, rompiendo la regla más importante, una regla de oro impuesta por sí misma: una sola dosis de cada cosa. Y algo que Lulú consideró una fantasía dejó de ser un juego y se convirtió en la peor de sus pesadillas. El final de este libro es devastador. Y no me vengan con discursos moralistas, porque les recuerdo que hace algunos años compraron todos los ejemplares de una trilogía absurda que tuvo de todo,
menos erotismo real y mucho menos calidad literaria. Esta novela se publicó en 1989. Fue ganadora del premio Sonrisa Vertical de Editorial Tuquets y ha sido traducida a más de 19 idiomas. A los 29 años, Almudena quedó aterrada ante su propio éxito y atrapada en sí misma, víctima de su propia avidez por la perfección. Sin embargo, siguió escribiendo y publicando. Las Edades de Lulú nos platica una historia tan honesta como desalmada y tan perversa como erótica, en una España que buscaba vivirlo y estrenarlo todo una vez que terminó la represión franquista. Si quieren saber más de Almudena Grandes y su relación con el franquismo, vean mi programa La Madre de Frankenstein, que fue su última novela publicada en vida. Suscríbanse a mi canal, compartan, activen las notificaciones y dejen comentarios. Me fascina leerlos y ya saben, siempre respondo. Me dijeron que extrañan mis trivias, así que cuento que trata sobre un niño que viene de otro planeta y conoce a un piloto. No les digo más. Yo soy La Librera y los espero en nuestro próximo programa. Gracias.